El programa de lo que trata es de buscar unas condiciones más óptimas para la salud, de la salud humana, para la salud de los animales y para el medio ambiente. Y bueno, sin más dilación le voy a dar paso porque luego tiene un poco de prisa y va a querer terminar pronto. Así que, profesor Morchón, muchísimas gracias por su participación en el programa. Bienvenido y tiene la palabra. Cuando quiera puede empezar. Pues muchas gracias. Hola a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas esta tarde. Para mí, algunos que estoy viendo ya en la pantalla, pues de haber impartido clases en algunas sedes, ya me conocéis. Para mí es un placer estar por aquí y esta tarde, bueno, entretenernos alrededor de hoy 45 minutos y el próximo día otros tantos sobre un concepto que para mí es importante. Es el concepto de una sola salud o One Health y la actividad del cambio climático y su impacto en la salud humana. Como así he titulado la charla, voy a empezar a compartir pantalla para empezar a hablar. Creo que es algo interesante en el que, bueno, pues nos podemos fijar, ya que debido al coronavirus las zoonosis tienen su impacto y han tomado un especial interés a lo largo del tiempo. Yo soy muy adicto a las redes sociales, ahí tienen mi contacto en las redes sociales, o los que tengáis Facebook, pues si queréis agregarme, o Twitter, o Instagram, o por correo electrónico, si tenéis alguna duda, no tengo problema en contestaros y cualquier otra petición que tengáis que hacerme, pues encantado de contestaros y responderos. Bien, para empezar, tenemos que hablar qué es el concepto de One Health. El concepto de One Health es una idea que salió hace ya bastantes años que tiene que ver con la salud humana y que interconecta la salud ambiental con la salud animal. Es decir, que para que exista una buena salud humana es necesario que la salud ambiental y la animal sean idóneas, si no es imposible. Este concepto de One Health o una sola salud incluye pues, el tratamiento de enfermedades zoonósicas, como la que tenemos ahora mismo en España, en Europa y en el mundo con la pandemia del coronavirus, del SARS-CoV-2, la resistencia a los antibióticos que está emergiendo y que está en auge a lo largo de estos últimos años, ya que se han tratado por demás con antibióticos y se ha creado resistencias para algunas enfermedades. La seguridad alimentaria, en tiempos también de intercambio y transporte, intercambio de mercancías de unos países a otros, donde antes, hace 50 años, ni pensábamos que íbamos a estar comiendo, por ejemplo, pescado del Golfo de México. Las enfermedades transmitidas por vectores, como son de las que hoy vamos a hablar algunas de ellas. La salud ambiental. Las enfermedades que causan enfermedades crónicas, que hay enfermedades que lamentablemente causan una enfermedad, dan la cara, crean una sintomatología, se tratan, esa sintomatología aminora, pero la enfermedad es crónica. Hay unas secuelas que quedan para el resto de nuestros días. La salud mental y la salud ocupacional. Dentro de la salud mental también es importante tenerla muy en cuenta, ya que también pues, estamos viendo recientemente de que hay muchos procesos de salud mental que se han aumentado el número de casos de problemas mentales por el tema del confinamiento. Bien, el tema del enfoque multidisciplinario que en One Health engloba, como hemos dicho, tanto animales como el ambiente como los humanos, pero además engloba una serie de áreas que tienen que estar entremezcladas entre ellas. Y sin el trabajo entre todas ellas en común es imposible que este concepto se inculque en la sociedad y que se tenga en cuenta para que el tratamiento de las enfermedades sea eficiente. Por ejemplo, es el cambio de la biología, de la ecología, de la ciencia de la tierra, de las ingenierías, las humanidades y las ciencias sociales, la medicina corporativa e incluso la medicina veterinaria, que también es de vital importancia. Hay que tener en cuenta 4 hechos fundamentales, que son los siguientes, y aporto una serie de datos, que son el 60% de las enfermedades humanas son zoonósicas a día de hoy, que al menos un 75% de los patógenos
originan enfermedades infecciosas emergentes en el humano. Por ejemplo, el VIH, el ébola o la influenza, y son todas de origen animal. Es decir, el 75% de las enfermedades que hoy en día afectan al humano tienen un origen animal. 5 enfermedades, nuevas enfermedades humanas aparecen cada año. Esto también es muy importante. Y el 80% de los agentes patógenos que pueden utilizarse con fines, se pueden utilizar con fines de bioterrorismo son zoonóticos. Es decir, que las enfermedades zoonóticas, las enfermedades que son transmitidas de los animales a las personas, tienen una importancia vital a día de hoy y en los años venideros son las enfermedades que se van a implantar y las que van a estar en contacto o van a aparecer nuevas enfermedades constantemente cada año. De ahí surge este concepto, el concepto de One Health, de una sola salud, un solo derecho, en el que están entremezcladas, como habíamos dicho, la salud ambiental, el medio ambiente y la salud humana. Ya hay una serie de guías realizadas por la Organización Mundial de la Salud o la Organización Mundial de Sanidad Animal o las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, en el que dan una serie de recomendaciones para hacer frente a las enfermedades zoonóticas dependiendo del país en que nos encontremos. El hándicap de todo esto es que no es lo mismo enfrentar una zoonosis, una enfermedad, por ejemplo, como la que tenemos ahora mismo, originada por el COVID-19, no es lo mismo actuar en base a ella y atacarla en Europa que en países africanos, en países sudamericanos o en países asiáticos. En todo este concepto de One Health hay que tener en cuenta, como hemos dicho, las enfermedades zoonóticas. Y de hecho hay que abordar diferentes aspectos, como son la salud urbana, el cambio climático, la deforestación, el uso indiscriminado de los recursos hasta su explotación y desaparición, el aumento de viajes entre unos continentes a otros, la migración, la inmigración y la emigración, el control de los vectores, que es muy importante, ya que hay muchas enfermedades que transmiten por la picadura de los mosquitos, como aquí tenemos uno de ellos. Hay que tener en cuenta también el transporte de animales, la migración animal, la competencia entre especies. Es muy importante también los reservorios silvestres, los reservorios que son muchas veces desconocidos, que están en el medio ambiente, están en los bosques, en las praderas, y que como no están domesticados, están a su libre albedrío y que no tenemos una vigilancia, ni sabemos tampoco, ni tan siquiera al pormenor de las enfermedades que tienen esos reservorios, que esos reservorios pueden transmitirnos esas enfermedades a nosotros. Esos patógenos nos pueden transmitir al humano y nosotros generar una enfermedad. Ya que también hay muchas enfermedades que en esos reservorios animales no generan ningún tipo de sintomatología, pero cuando pasan al humano sí y aparecen problemas muy serios. Hay que tener en cuenta la vigilancia, hay que tener en cuenta también la caza ilegal, el acceso a la asistencia sanitaria, que es muy inverosímil y muy diverso dependiendo de los países en los que estemos actuando, y promover y evidentemente prevenir la salud o los problemas de salud. Aquí tenéis, por ejemplo, una relación de zoonosis importantes a nivel mundial. Aquí os he puesto una serie de ellas, no hace falta pues leerlas todas, pero bueno, pues las que os pueden llamar la atención pues pueden ser la brucelosis o el chikungunya, que es de importación reciente, Chagas, que ya tiene, es muy importante en países africanos o sudamericanos y es una enfermedad a tener en cuenta y mortal, el dengue, la leishmaniosis, el MERS-CoV, que es el previo al coronavirus que está ahora mismo, el SARS, la tuberculosis, diferentes teniosis y cisticercosis, las fiebres hemorrágicas, la fiebre del ébola. Bueno, hasta ya hay películas, por ejemplo, de la fiebre del ébola, hay películas ya sobre ello que datan el cómo se pasó del animal al humano y cómo se extendió por diferentes países. Aquí tenemos, para que tengáis una idea de las zoonosis, vuelvo a repetir, las enfermedades transmitidas de los animales a los humanos en España en el año 2018. No he puesto el 2020 para no asustaros, pero solo me he quedado con el 2018. Y bueno, aquí tenéis las enfermedades más importantes, las que se han referenciado, y bueno, pues hay enfermedades que estaban, que ni por asomo hace unos años se podían pensar que estaban aquí, pero ya tenemos enfermedades que son mortales, como por ejemplo el Crimea-Congo, otras enfermedades, por ejemplo, que no son mortales, pero pueden crear una serie de problemas, como la equinococosis o la hidatidosis, una enfermedad ligada al pastoreo y sobre todo en zona rural.
y en individuos infantiles, la leishmaniosis, la toxoplasmosis, la triquinelosis y una serie de enfermedades que tienen un elevado caso de notificados en el caso de la campilobacteriosis o en el caso de la salmonelosis o, por ejemplo, la leishmaniosis. La mortalidad sigue siendo muy baja, afortunadamente, pero el número de casos va aumentando. Y esto hay que actuar de una manera eficiente por todos los organismos e instituciones que actualmente nos dirigen. Aquí tenéis otras zoonosis ligadas a animales, ligadas a los animales de compañía, solo en la Comunidad de Madrid. Lo veréis muy pequeñito, pero hay 17, ¿vale? Y van desde las más acentuadas, como la salmoninosis, la fiebre Q o la tularemia, el carbunco, pasando por la enfermedad de Lyme, enfermedades, la fiebre recurrente transmitida por garrapatas, la erliquiosis, tosocariosis, giardiosis. Bueno, enfermedades a tener muy en cuenta y que hay que actuar de una manera eficiente en todas ellas. Aquí tenéis otro ejemplo de lo que pueden transmitirnos los animales silvestres, que no están controlados y que por eso hay muchas enfermedades que han sido transmitidas al humano. Por ejemplo, el ébola en el año 2000 en el Congo, el virus de la influenza en varias ocasiones, a través de patos, pollos, han sido ubicadas siempre en Hong Kong. Todavía no se sabe cuál es el vector, pero más o menos se piensa que es por la ingesta de patos o pollos, de carne de patos o pollos, la viruela del mono, que se transmitió a través de los roedores, y el SARS en el año 2003 de un murciélago. Y bueno, ahora está en estudio el actual COVID-19, que no se sabe a ciencia cierta si viene a través de un murciélago, de un pangolín, o exactamente cuál es el reservorio que ha hecho que ingiriendo carne de ese animal pase a estar en contacto con el humano y, bueno, la fatalidad que ha provocado. Aquí veis una cronología un poco para que tengáis en cuenta las zoonosis, las enfermedades transmitidas de animales a humanos víricas. Las últimas datadas vienen del 94, la más reciente es el COVID-19, que la sospecha son casos sospecha que viene del murciélago, del pangolín, no se sabe todavía cuál es exactamente. Pero bueno, pueden ser hay otra serie de hospedadores reservorios que son importantes a tener en cuenta y que, bueno, pues no están aquí, pero pueden transmitir las enfermedades. En este caso, sí tenemos cerdos, sí tenemos caballos y, bueno, pues la verdad, lamentablemente, la infección por COVID-19, pues como se pone en la imagen inferior, es la crónica de una zoonosis anunciada. También hay que tener en cuenta que existen una serie de enfermedades tropicales que son desatendidas, las neglected tropical disease, como se dice en el término anglosajón, que van desde la enfermedad del sueño, la enfermedad de Chaga, la leishmaniosis, la lepra, filariasis linfática, la oncocercosis, la escariasis, la tricuriasis. Hay otras muchas que son importantes, que no las tenemos aquí, algunas empiezan a introducirse y que hay que tenerlas muy en cuenta porque en un tiempo no muy lejano, si no son controladas y bien controladas a su debido tiempo, pues podemos tener este problema en España en un tiempo no muy lejano. En relación con todo esto, hay que saber que existen vacunas para algunas de estas enfermedades, pero no es ni el 5%, ¿vale? Hay vacuna para la rabia, para la fiebre amarilla, para la gripe, para el ébola, para el dengue, bueno, pero no hay vacunas para todas las enfermedades y eso es un grave problema. Hay vacunas para perros, por ejemplo, hay vacunas para la leishmaniasis canina, pero no hay vacuna para la leishmaniasis humana. Entonces, una buena medida de control es vacunar a todos los perros contra la leishmaniasis canina, pero no se hace esto bien. Entonces, como no se hace esto bien, el riesgo que se transmita al humano es muy importante y está creciendo en España año tras año. Hay un Día Mundial de la Zoonosis, que es el 6 de julio, ya que hay día para todo, pues hay un Día Mundial para el 6 de julio. También hay un día igual que para los difuntos, para los mortales, para cualquier otra cosa, bueno, pues que sepamos que el 6 de julio hay ese Día Mundial de la Zoonosis y, bueno, pues se reivindica un poco este día, la importancia que tiene la zoonosis para la población humana. Y lo que voy a intentar tratar en esta charla es transmitiros algunas enfermedades que se transmiten por la picadura de los mosquitos y que tiene pronto que ver con el cambio climático.
actualmente el cambio climático está llevando a la Tierra a tener una serie de procesos que en la mayoría de los casos no son buenos, como por ejemplo es el aumento de las temperaturas y por lo tanto la desertización de los terrenos y como consecuencia de ello la pérdida de agua, el deshielo de los glaciares y como consecuencia de ello también el aumento del nivel del mar. Hay que tenerlo muy en cuenta y hay que empezar a ser conscientes, si no lo somos ya, de que cualquier medida que tomemos para evitar este cambio climático es importante. Cualquier cosa, a pequeña que sea, es importantísima porque granito a granito vamos todos haciendo que este efecto vaya perdiendo fuerza. Bien, como voy a contar enfermedades que están transmitidas por mosquitos, pues tenemos que conocer en principio en qué entorno nos movemos y dónde se crían esos mosquitos. Porque pensamos que los mosquitos solo están en el campo, y no. Están en el campo, correcto, están en zonas rurales, correcto, pero también los tenemos en las capitales. Y hay que ser conscientes de todo ello. En las ciudades, por ejemplo, como veis en esta imagen, bueno, pues hay ciudades que están demasiado urbanizadas, otras menos, pero siempre la vegetación está incorporada en las urbanizaciones, en los terrenos urbanizados. Como veis aquí, pues hay muchísimas arboledas, muchos parques, incluso hay ríos que desembocan o que atraviesan esas ciudades y desembocan en el mar o en el océano, y que hay que tener en cuenta que en las zonas donde hay vegetación tiene que haber algún canal de regadío, una zona de regar esos terrenos para que pues siga habiendo vegetación en las ciudades. Por ejemplo, aquí tenéis una imagen de un proyecto que hubo en Valencia de canalización del río con formación de diferentes parques que colindan la ribera del río y que se ha implantado casi parcialmente en su totalidad. Aquí tenéis pues, diferentes ejemplos de parques que se hacen con fuentes, con terrenos de hierba que hay que regar, todos ellos, las futuras urbanizaciones en las que siempre está la vegetación integrada, pero a todo esto hay que regarlos, los nuevos parques o con nuevos monumentos con excesiva vegetación, que todo esto hay que regarlo. Incido mucho en lo que hay que regarlo, por lo que os voy a contar ahora mismo. O incluso en zonas, en ciudades en donde la vegetación está totalmente incluida en las capitales. ¿Qué nos podemos encontrar en esos entornos urbanos? Pues cuanto más grande sea la capital o la ciudad o el pueblo, pues más cosas nos podemos encontrar en el interior. Nos podemos encontrar pues zonas ajardinadas, nos podemos encontrar zonas en las que está la vegetación pues incorporada incluso dentro del mismo suelo, grandes parques con grandes fuentes. Esta es la ciudad de Valencia, con los diferentes puentes, totalmente la vegetación incorporada dentro de la ciudad, y aquí, como veis, diferentes zonas encharcadas, originadas por el río, y que son muy importantes para la cría de los mosquitos. Aquí tienen otros ejemplos. Aquí, por ejemplo, es la ciudad de Arucas, en la isla de Gran Canaria, en las Islas Canarias, en donde la vegetación y los regadíos están muy próximos a la zona donde vive la gente. Entonces, hay que tener en cuenta, aquí hay que tomar muchas medidas de control. Incido esto porque aquí, como veis, también fuentes, los huertos ecológicos, las fuentes que están mal mantenidas, en donde se puede acumular agua, donde se queda un poquito de vegetación y se puede acumular agua, en donde los mosquitos pueden criar. Aquí tenéis un caso de la ciudad de Puebla, de México, por ejemplo, para salirnos un poco de España, en donde la vegetación está totalmente incluida y de lleno inmersa en la capital. Otra ciudad más estereotipada, como es Bucaramanga, en Colombia, donde aquí veis que la vegetación está inmersa y está rodeando toda la urbanización. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Hasta hay nuevos parques o nuevas charcas, incluso lagos pequeñitos o charcas estancadas, artificiales o no, en las que están incluidas dentro de la ciudad. ¿Y qué nos podemos encontrar en el exterior? Pues parece que en el exterior nunca hay nada. Vamos con la bicicleta, bueno, vemos vegetación, vemos árboles, pero hay muchísimas canalizaciones con agua para poder regar los diferentes regadíos que tenemos próximos a nuestras poblaciones.
tenemos multitud de canalizaciones. Estos son fotografías reales. La que tenéis a la izquierda es una fotografía cercana a la capital de Salamanca. La que tenéis aquí es de Ciudad Rodrigo y la que tenéis aquí es de Italia, en donde veis que bueno, pues las canalizaciones están implantadas próximas a las ciudades. Y aquí veis, por ejemplo, que la gente está aquí con sus botas de agua, su protección, porque aquí hay muchos mosquitos y otras enfermedades que no se transmiten por la picadura de mosquitos, y se transmiten pues, por la picadura pues, de cercarias, otras formas larvarias o agentes patógenos que atraviesan la piel y que pues esta gente que participa en el desescombro y recogida de material para que las canalizaciones sean efectivas, bueno, pues hay que tener una protección eficiente. Aquí tenéis los típicos regadíos, en los que cuando hay tuberías hay pequeños charquitos que se crean debajo de estas tuberías, pequeños charquitos de agua, que ahí donde el mosquito va a poner sus huevos y sus huevos van a eclosionar, van a aparecer las larvas, van a mudar luego a pupa, sale el adulto y ese adulto puede picarnos y transmitirnos enfermedades de unos individuos a otros, o de unos animales a otros, o de un animal a un humano. Y también en granjas. Los animales de granja también son reservorios de enfermedades, como gallinas, cerdos, vacas, etcétera, en donde el mosquito se puede alimentar y puede transmitirnos esas enfermedades que puedan tener al humano sin ningún tipo de problema. E incluso hay cría de mosquitos en los basureros, que en todas las ciudades hay más de un basurero, uno, dos o varios basureros, en los que aquí se crea un pequeño microclima con una humedad, una temperatura elevada, una humedad elevada, y si hay pequeños recovecos con agua estancada, pues ahí se pueden crear los mosquitos y hemos creado un nicho biológico para ellos, y si por lo tanto están los vertederos cerca de las ciudades, los mosquitos llegarían a las ciudades, pues se establecerían en las ciudades y podrían transmitir diferentes enfermedades. Aquí tenéis ejemplos de vertederos, bueno, incluso en donde la gente pues tiene que va a recoger chatarra, etcétera, y entonces, bueno, pues tiene su peligro. E incluso los mosquitos se pueden criar en nuestra casa. Si tenemos un estanque, una pequeña charquita artificial que no la cuidamos y se estanca el agua. Si tenemos un juguete en donde hemos dejado que el agua se acumule y no hemos eliminado el agua. O donde nuestra manguera está goteando, ahí se crea un charquito de agua. En el columpio que hemos hecho con una rueda, donde se puede acumular agua, en este tipo de ruedas, por ejemplo, así vino el mosquito tigre. El mosquito que está ahora en auge, el Salvovitus, vino así de Asia. Los huevos vinieron en las cubiertas de las ruedas, en el interior de ellas, y cuando llegaron aquí, los huevos eclosionaron, se encontraron una temperatura apetecible, una humedad idónea, y entonces ese mosquito ha empezado a proliferar. Si tenemos, por ejemplo, contenedores para la basura y, bueno, pues no los desinfectamos correctamente, o tenemos una pequeña fuente, o tenemos macetas en donde regamos el agua se acumula abajo, porque pensamos que cuando regamos la maceta, regamos un tiesto, si sale agua por debajo, hemos regado bien, y ese agua es por exceso, estamos regando por demás. Se acumula el agua en el tiesto, en el plato, se acumula agua en el plato, y ahí se pueden, los mosquitos hembra pueden poner los huevos, y de ahí, evidentemente, las larvas, las pupas, y salir otros mosquitos, y hemos reproducido el ciclo. O bien en las canalizaciones para recoger agua de los tejados. Si no están bien mantenidas, están llenas de hojas, ahí también se puede acumular agua. O una terraza que tengamos. O si tenemos en una terraza, si tenemos no bien cuidado, pues la canalización para que se vaya el agua. O si tenemos una piscina mal cuidada. Bueno, conceptos que ya os he hablado. Si tenemos un perro y hace que no lavamos o tenemos agua con el perro y hace que no la tenemos ahí desde verano pasado, pues ahí se pueden acumular mosquitos. Aquí también, evidentemente, si estamos en el campo, llueve, se acumula agua en las latas que hemos tirado, en las latas tanto de conservas, por ejemplo, una Coca-Cola, una Pepsi o una botella de plástico, en los propios, bueno, todo esto que tenemos aquí son nichos perfectos, hasta incluso un cenicero, que lo tenemos en nuestro porche, en nuestro jardín, ahí está el cenicero que le hemos dejado ahí incluso con la colilla, ha llovido, la hemos dejado ahí al menos 3 semanas, tiempo suficiente para que el mosquito críe. Y es muy importante
tener en cuenta que recientemente se ha demostrado que existe un efecto isla de calor en las ciudades, en donde la temperatura y la humedad suben cercanos a los parques, fundamentalmente, que hay cerca de los edificios. En los parques estamos creando, si ya en las ciudades y en las capitales, pueblos, etcétera, ya hay, aumenta la temperatura en comparación con el exterior que nos rodea. Si además le añadimos un parque, esa humedad aumenta. Hay una humedad que aumenta y, por lo tanto, cuanto más humedad y una temperatura media de 26 grados es suficiente para que los mosquitos críen. Se crean las condiciones ambientales óptimas para que esos mosquitos críen. Los mosquitos son los animales más letales del mundo. Hay diferentes datos de diferentes organizaciones. Aquí os presento una que es la más genérica, que es de la Organización Mundial de la Salud, que dice que 725.000 muertes al año se producen por la infección de patógenos portadores de enfermedades transmitidas por la picadura de un mosquito. Muy de lejos están las del envenenamiento por serpientes, por la mordedura de un perro que tenga rabia, los mordiscos de cocodrilos, incluso de hipopótamos, hasta de tiburones. Es el vector que produce a nivel mundial más muertes en un año. Aquí tenemos lo que es un mosquito. Este mosquito pues lo he cogido yo este verano. Bueno, miento, este verano no. Hace 2 veranos en Huelva. Para que veáis este es el tamaño del mosquito. Este es la carcasa de unos auriculares inalámbricos, unos iPod, para que veáis que es su tamaño. Puede ser la tercera parte de una uña, la uña del dedo gordo. Ese es más o menos su tamaño. A simple vista a lo mejor no los vemos, pero si estamos detenidos mirando un fondo blanco, sí que los podemos ver en movimiento y además tiene un zumbido característico que cuando uno está cazando mosquitos, como en mi caso, pues ya cuando están alrededor mío, ya hasta les siento. Todavía no he podido capturarlos con la mano, pero bueno, todo se andará. Y bueno, hay que tener en cuenta que los mosquitos hembra son los que nos pican en verano, son los que realmente chupan sangre y son las hembras las que ponen huevos. Las hembras no ponen huevos si no han chupado sangre. Los machos no hacemos nada. Nacemos, crecemos, nos reproducimos y nos morimos. Los mosquitos machos no son vitales porque evidentemente si no las hembras no se reproducen, pero no son los causantes de las picaduras de los mosquitos. Las picaduras realmente las producen las hembras para poder chupar esa sangre. Ya que tienes el ciclo de los mosquitos. Un mosquito puede ser adulto en 6 días. Generalmente este proceso dura unos 15 días y os diré por qué. Las hembras, desde que eclosionan de la pupa y se transforman en adulto reproductivo, suelen pasar entre 3 o 4 días. En ese momento pican y chupan sangre. Cuando pican y chupan sangre, producen huevos. Estos huevos, hasta que se transforman en adulto, el ciclo general, desde que la hembra chupa sangre, produce huevos y esos huevos se traducen en adulto, surgen o pasan unos 15 días, 14-15 días aproximadamente. Si las condiciones de temperatura son de 23 grados la media, aproximadamente, y un 80% de humedad relativa. Aquí tenéis un ejemplo de la picadura que produce el mosquito. Produce unas pápulas que pueden ser o no dolorosas, producen picor, prurito, incluso dolor. Y bueno, pues estas son las primeras picaduras que tuvo mi hija Mencía, que ahora tiene 3 años. Esto le pasó cuando tenía 1 año, en Huelva en concreto, cuando le picaron por primera vez los mosquitos. Bueno, pues esto hay que tener en cuenta. Una pápula parecida, una herida parecida, produce, aunque algo más voluminosa, produce el mosquito tigre. Yo cuando, por ejemplo, estuve en Palma viviendo, a los españoles conocían por la picadura de los mosquitos tigre, porque el español cuando iba allí, como no estaba sensibilizado a esta picadura, se nos creaban normalmente unas pequeñas ampollitas, un poco acuosas, y que, bueno, pues sobre todo el primer mes, hasta que te acostumbrabas a la picadura, solían producirse. En otros incluso aparecían unos moratones bastante agudos. El mosquito tigre, en concreto de Salvovitus, por ejemplo, es uno de los mosquitos a tener en cuenta que transmiten muchísimas enfermedades. Bueno, pues en mayo de 2020, es un mapa de 2020, lo tenemos ya establecido principalmente en Italia, en toda Italia, en Francia, en las provincias que colindan con el mar Mediterráneo, en provincias del sur, y se está estableciendo ya hacia el interior. No se sabe si los casos que han aparecido o las capturas que han aparecido de este mosquito en Extremadura, no se sabe si han venido
desde Cataluña, porque este mosquito llegó de Asia a Italia, en Italia se expandió al centro y norte de Europa y desde Italia también vino hacia Francia, de Francia entró por Cataluña, se expandió por todo el Levante y no se sabe si ha venido de Cataluña expandiéndose por el Levante y ha entrado en Extremadura o también recientemente hay estudios que indican que hay una entrada directa de este mosquito por Portugal y que no se sabe si ya las capturas de este mosquito pues, ha entrado por Portugal o ha venido por el litoral y ha entrado en Extremadura. Y dentro de muy poco aparecerá en Castilla y León, y en concreto en Salamanca, si no está ya aquí. Aquí tenéis un mapa un poco más al por mayor de esta enfermedad. A día de hoy el mosquito tigre en las Islas Canarias no existe, pero sí está en las Islas Baleares. Y otro vector importante es Culex pipiens, que es el más extendido. Este mapa indica la presencia, donde hay un estudio en donde se ha evidenciado la presencia del mosquito, pero sabemos perfectamente que en España está repartido por toda la península ibérica. Aquí hay estudios, evidentemente, que indican que el mosquito tigre, el mosquito Culex pipiens, que es el que realmente está en Salamanca distribuido mayormente, es el que nos pica realmente con mayor frecuencia en verano. Aquí hay una distribución al por menor de la distribución del mosquito en España y bueno, pues aquí tenéis la provincia de Salamanca y la provincia de Ávila, bueno, porque hay diferentes estudios que ya indican que este vector está aquí. Bien, pues enfermedades que se transmiten por la picadura del mosquito, pues tenemos varias. Una de ellas es el dengue. El dengue es un virus el que existen 4 serotipos del virus, lo que significa que es posible infectarse 4 veces. Esto es importante, además esta imagen representativa de lo que es el virus del dengue la pongo porque, bueno, pues estos tipos de virus se parecen mucho los unos a los otros, en los que tienen pues, un material genético que está rodeado de una cápsida y que esa cápsida está rodeada al mismo tiempo de una serie de una cápsula de proteínas, en este caso la proteína M y la proteína E, que son unos dímeros y que recubren todo ese material genético o material genómico. Dengue es una de las enfermedades mortales que existen a día de hoy y se le conoce como la enfermedad de la picadura peligrosa. Existen casos de dengue, aquí veis en Francia una serie de casos que han ido apareciendo desde 2010 hasta la actualidad, y casos de dengue, pues aquí vemos en España, en 2018 ha habido 3 casos de dengue, en 2019 1 y en el 2020, si no recuerdo mal, hay 3 casos actualizados. También ha habido un foco muy importante en donde se ha evidenciado la última epidemia en Europa por el mosquito Aedes aegypti de dengue entre el 25 y el 28, con casi 1 millón de casos y más de 1.000 muertos que se produjo. Con lo cual, bueno, si ha pasado y ha acontecido estas infecciones en ese país, pues ¿por qué no puede volver a aparecer si no se toman las medidas adecuadas? Y como están apareciendo casos recurrentes y no tan lejanos, bueno, pues hay que tener en cuenta y hay que intentar tomar todas las medidas preventivas para que ese vector no transmita la enfermedad. Se producen al año unos 390 millones de infecciones del virus dengue y unos 96 millones se manifiestan clínicamente sin distinción, evidentemente, del grado de la gravedad. La sintomatología va desde el dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor muscular, sarpullidos, náuseas o vómitos, dolor en las articulaciones y en los huesos. Y si es verdad que muchas infecciones por el virus dengue solo provocan un cuadro leve, en algunas, aunque sea ocasional, las complicaciones pueden ser mortales y es cuando se trata de un dengue grave y muchas veces es mortal, como hemos dicho. Pero generalmente es una enfermedad que el cuadro es similar al de una gripe. Con lo cual, bueno, tenemos cierta tranquilidad hasta la fecha. Para diagnosticar bien la enfermedad y para manejar los casos es muy importante realizar un buen diagnóstico. En definitivas cuentas, para controlar la enfermedad es importante diagnosticarla y manejar los casos y hacer un diagnóstico efectivo.
se pueden realizar un diagnóstico por presuntivo, es decir, presuponiendo que lo va a tener o que lo tiene, o con una serie de signos. Cuando una persona llega al hospital, o por edad, o por la situación en la que está, si vive con algún conviviente que lo ha tenido, o por cualquier cosa, o porque ya tiene una serie de sintomatología, hay que solicitar confirmación del laboratorio, hay que notificarla a la autoridad sanitaria y hay que buscar signos de alarma. Signos ya que son algo más específicos. Si no presenta ningún signo de alarma, pues hay que evaluar las condiciones coexistentes o de riesgo social y si vive solo, si vive con gente, si tiene acceso al hospital directo o no, qué situación económica tiene, etcétera. Y si presenta signos de alarma, hay que iniciar un tratamiento inmediato, porque si no se trata inmediatamente, se puede transmitir a otros individuos. Por lo tanto, para ese diagnóstico hay tantos métodos directos e indirectos, son de reconocido uso, son muy eficaces, son muy específicos y muy sensibles, con lo cual funciona muy bien y van desde el aislamiento del virus hasta la detección del ADN o del RNA, detección de antígenos e incluso la serología. Evidentemente, cuando detectamos anticuerpos, es que el individuo tiene el patógeno o lo ha tenido y, por lo tanto, el nivel de confianza es menor en lo que se refiere a la detección que el individuo tenga ahora mismo el patógeno, el virus, en el mismo momento. Por eso, por ejemplo, en relación con el coronavirus, cuando se hace un test serológico de anticuerpos, se sabe que ha estado, pero no se sabe que está. Por eso hay que hacer siempre un test o bien de detección de anticuerpos que es menos sensible, pero muy específico, que la prueba de DNA, que la prueba de PCR, perdón, que es muy sensible y también muy específica. No hay tratamiento específico para esta enfermedad, se trata sintomatológicamente y es muy importante la detección precoz para evitar el empeoramiento de los casos de dengue grave, que lo que hace que reduce la mortalidad de esta enfermedad. Se recomienda el tratamiento que hay hasta la fecha es tratamiento con paracetamol, como si fuera una gripe para eliminar la sintomatología, y se desaconseja la utilización de ibuprofenos con el tratamiento que se utiliza de 7 días, sino que el paracetamol es más que suficiente, porque el ibuprofeno es un antiinflamatorio, no tiene otra finalidad. Y bueno, yo creo que como son y cuarto, si os parece bien lo podríamos dejar aquí o si queréis seguimos un poco más, no lo sé cómo estamos. Bueno, es muy importante, es importante que tengamos en cuenta también, incidiremos en ello el jueves en la siguiente clase, sobre las medidas de control. Es muy importante hacer especial énfasis en todo tipo de control destinada a la no reproducción de mosquitos, que va desde de la vigilancia activa a programas de vigilancia de eliminación de mosquitos que en Castilla y León no están del todo implantados, hay que decirlo, en otras comunidades sí, pues como por ejemplo las Islas Canarias, las Islas Baleares, la Comunidad Valenciana, la Comunidad de Madrid, pero en Castilla y León no hay planes al respecto y el problema que vamos a tener aquí es que cuando tengamos enfermedades importadas transmitidas por mosquitos es cuando de repente va a saltar la alerta y van a aparecer los programas de control, pero llegaremos tarde. Así que, en la medida de lo que se pueda, nosotros en nuestras casas tenemos que intentar eliminar cualquier tipo de nicho biológico para esos mosquitos, para que no se reproduzcan y estaremos aportando nuestro granito de arena. Y yo creo que aquí, vale, el próximo día ya os hablo de otras... Tengo la intención de hablaros de la enfermedad del Nilo, de la dirofilariasis, el próximo día, para que también veáis otro acercamiento de estas enfermedades de transmisión vectorial, que en definitiva el modo de transmisión no es como en este caso del coronavirus, pero es un mosquito. Y los mosquitos, el problema que los tenemos ya aquí. Y que las enfermedades con otros reservorios o las tenemos ya y pueden ser transmitidas del animal a la persona, o pueden venir otras personas de otros países y que no estén tratadas, no estén diagnosticadas bien, y que esos mosquitos piquen a esas personas y nos transmitan esas enfermedades a nosotros. Que a bote pronto, pues bueno, pues estamos libres de patógenos, pero no lo sabemos muy bien.
Entonces, bueno, el próximo día haremos un inciso en todo ello. Y a partir de ahora, pues cualquier cosa que me queráis preguntar, encantado de responder. Muy bien, Rodrigo, pues muchísimas gracias por tu exposición.